iniciando esta mesa, esta gran mesa de cierre. Estamos muy contentos en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, porque están tres juristas de la más alta talla. Vamos a iniciar precisamente ahora con el doctor Joel Antonio Díaz Toffoli, ministro del Tribunal Federal de Brasil, hasta hace unos meses presidente precisamente de la Corte. Estamos muy agradecidos, de verdad que hay un cariño especial que siempre ha unido a México y a Brasil, y lo sabemos. En el caso de Chile va a estar la doctora Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema de Chile, y en el caso de Paraguay, la doctora Gladys Esther Barreiro de Módica. Un cierre espectacular, precisamente en cuanto al festejo del centenario del primer tribunal constitucional en el mundo. Ya hemos tenido cubierto toda América Latina, y está por gestarse la mesa con Europa, en el caso concreto del Consejo Constitucional francés, el caso del Tribunal Constitucional de España y de Italia. Y bueno, hoy reitero este cierre maravilloso, muy contentos que nos acompañe el doctor José Antonio Díaz Toffoli, a quien hemos designado en la Academia miembro honorario. Muchísimas gracias, querido doctor. Gracias por la invitación. Es un honor estar acá con vosotros. Vou falar em português, um pouco despacito, para me fazer entender melhor. Em caso de dúvida, você pode interferir e aclarar, se necessário for. Gostaria inicialmente de saudar, como já o fiz, cumprimentar as ministras também Vivanco, do Chile, e Esther Barreiro, do Paraguai, que em breve estarão conosco, e a todos aqueles que estão nos acompanhando nesta mesa de cierre. Gostaria também de agradecer, mais uma vez, ao presidente da Academia Mexicana de Direito, Juan Velázquez, Jesus Macias, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Faço uma breve apresentação. Meu nome é José Antônio Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil há 11 anos. Hace 11 anos. No mês passado, setembro, completei meu período de 2 anos à presidência da Corte. Foram 2 anos muito intensos no Brasil e também na nossa Corte. O Supremo do Brasil são 11 membros e a Corte é presidida de modo rotativo entre os ministros a cada 2 anos. É muito feliz a iniciativa da Academia Mexicana de celebrar este centenário por meio de uma reflexão coletiva de alcance regional, com esse formato de mesas de debates sobre o impacto dos tribunais constitucionais. Para quem gosta de história, essa trajetória de 100 anos, desde a criação do Tribunal Constitucional da Áustria, é a viagem da consolidação da democracia e dos direitos fundamentais da pessoa humana. Nenhuma trajetória histórica de avanços políticos e sociais se dá de forma linear. É preciso superar resistências e aprender com os tropeços. O próprio caso do Tribunal Constitucional da Áustria, nos seus primeiros anos de vida, é emblemático, com tropeços que coincidiram com a escalada que levou à ascensão do nazismo. Em voto recente, na minha corte, em junho passado, relativo a investigações de esquemas de fake news e desinformação que tinham como alvo as instituições democráticas brasileiras, incluída a própria Suprema Corte, lembrei o episódio da saída de Hans Kelsen do Tribunal Austríaco, como resultado de uma violenta reação de setores religiosos, de imprensa e governamentais ao voto dado por ele no chamado caso das licenças matrimoniais.
Em autobiografia, cuja edição traduzida para o português, publicada no Brasil, tive a honra de coordenar com o professor Otávio Luiz Rodrigues. Em sua autobiografia, Kelsen descreve as consequências daquela decisão. E cito literalmente, em Conirras, como minha participação nas decisões da corte havia, obviamente, se tornado conhecida, também me tornei pessoalmente objeto de ataques, por vezes absolutamente sórdidos. Fui acusado de favorecer a bigamia e assim por diante. Entre outras coisas, lembro-me que minhas 2 filhas pequenas, ao voltar da escola para casa, disseram-me muito abaladas que na porta de entrada de nosso departamento havia sido colocada uma espécie de cartaz, no qual estavam escritas coisas horríveis sobre mim. O Partido Social Cristão, sob a presidência de Seipel, estava visivelmente decidido a eliminar a Corte Constitucional na primeira oportunidade que se apresentasse. Esta surgiu com a Reforma Constitucional de 1929. Cierro las comillas. Kelsen, digo então, renunciou à corte após o episódio. E todos sabemos o que se sucedeu com aquele país e com a Europa nos anos seguintes. Ao longo desses 100 anos, foi preciso que a humanidade passasse pelo grande trauma de uma Segunda Guerra Mundial. Esse trauma foi seguido por décadas de tenso equilíbrio da chamada Guerra Fria, ancorado em armas de destruição mútua na segunda metade do século XX. No tabuleiro global das 2 superpotências, considerações geopolíticas muitas vezes se impuseram de fora para dentro dos países e produziram novos retrocessos. Os valores das democracias constitucionais e suas instituições finalmente se impuseram, em boa medida, aos modelos autoritários e totalitários de distintas matizes ideológicas no final desse período. Mas a utopia do chamado fim da história, cunhado por Francis Fukuyama, a partir da dissolução do bloco soviético, não resistiu aos primeiros desdobramentos do novo século. Tampouco as novas tecnologias, recebidas com euforia pela sociedade, serviram somente para promover o desenvolvimento humano e a convivência democrática. O choque de realidade e os novos desafios da chamada era da pós-verdade entraram em choque nas 2 últimas décadas, com o otimismo predominante no final do século passado sobre os rumos da humanidade. Esses novos desafios e inquietações vêm sendo enfrentados, felizmente, por democracias e, especialmente, pelas cortes constitucionais, muito mais consolidadas e capazes de fazer valer os mandamentos constitucionais. É verdade, esse papel não está livre de incompreensões e ataques, e mais ainda na era dos populismos e da pós-verdade em que hoje vivemos. Como Kelsen no passado, também podemos ser alvos de ataques, e o somos.
Mas a base da construção, iniciada na Áustria e reforçada ao longo do tempo, permite que nossa geração possa cumprir o papel, o rol que a Constituição dos nossos países nos confia. O século XX, no Brasil, também registrou avanços e retrocessos em matéria de direito constitucional, a exemplo da maioria dos nossos países latino-americanos e mesmo de alguns europeus. A Constituição de 1988, debatida e aprovada após o final de um ciclo de poder militar, é o marco do período mais longo de convivência democrática da história da República Brasileira. O Supremo Tribunal Brasileiro foi criado em 1890, um ano depois da proclamação da República. Embora tenha instituído, no início da República, um sistema de controle difuso de constitucionalidade, sob inegável influência do sistema norte-americano, o país evoluiu paulatinamente no sentido do controle concentrado austríaco. Mesclamos com o tempo em uma única instituição os roles, os papéis de Tribunal Constitucional, mas também de Suprema Corte, na qualidade de instância máxima do Judiciário da Nação. Assim, o Supremo Tribunal Federal exerce dupla função e soma também ainda a função de Tribunal da Federação, pois é da competência da Corte dirimir conflitos entre os entes da Federação. No Brasil, temos a nação, a União, e 26 estados, 26 províncias e um distrito federal. Ademais, temos mais de 5.500 municipalidades, que pela Constituição também integram e formam a União Federativa Brasileira. Pois bem, Hans Kelsen já defendia, no início do século XX, que exatamente nos Estados Federais é que a jurisdição constitucional adquiria a mais considerável importância, pois neles, Estados Federais, se faz necessário um tribunal constitucional, uma instância objetiva que decida os conflitos entre os entes federativos de modo pacífico, como problemas de ordem jurídica. E aqui, ademais, pensava ele numa forma, isso ainda era antes do final da Grande Guerra, da Primeira Grande Guerra, e pensava ele que esta seria uma solução para que o Império Austro-Húngaro pudesse se quedar, se manter ainda unido, com uma saída de o Tribunal Constitucional passar a ser este ente de moderação de conflitos nas várias unidades que formavam aquele império. Esse papel, esse rol de árbitro da federação,
na atualidade, nos dias de hoje, teve amplo destaque no contexto da pandemia da Covid-19, pois a Corte atuou na moderação dos conflitos federativos, garantindo o respeito à repartição, à distribuição constitucional de competências entre os entes da federação para ter um mínimo de coesão na Federação Brasileira no enfrentamento à doença, à moléstia. Esse desenho normativo constitucional do STF ampliou consideravelmente a margem de atuação da Corte, que assumiu protagonismo sem precedentes na história do país pós-Constituição de 1988. Este tem sido um período no Brasil de estabilidade, felizmente, e de avanços econômicos e sociais nestes 32 anos já de existência da Constituição de 1988. Conseguimos vencer a inflação, diminuir a desigualdade e também combatemos o problema da corrupção. Trata-se, sem dúvida, de um legado que tem como tributo a evolução legislativa, institucional, mas também jurídica e da jurisprudência de nossa Corte Constitucional e de nossos tribunais. Também foi fruto, resultado de pactos republicanos entre os três poderes, feitos no passado, pactos que resultaram na aprovação de leis que modernizaram a legislação processual, a legislação penal e a legislação na área empresarial, para dar maior transparência, para ter maior responsabilidade com sistemas de compliance, efetividade e agilidade à atuação do Estado no combate à corrupção. O país passou por momentos sensíveis e de turbulências, como é próprio das democracias e do sistema democrático, em que todos têm e devem ter voz. E o Supremo Tribunal Federal foi frequentemente chamado a se manifestar, garantindo que os conflitos institucionais, políticos, sociais e econômicos fossem resolvidos dentro da legalidade constitucional. Nossa Suprema Corte acabou assumindo efetivamente um rol de moderação da sociedade e dos conflitos entre os poderes e dos conflitos entre os entes da federação, atuando na efetivação dos direitos e das garantias fundamentais, sobretudo das minorias, da liberdade de expressão, e fez valer as regras do jogo democrático. O mais importante é que nossa Constituição garantiu o Estado democrático de direito e a solidez das instituições brasileiras nestes tempos de fake news e de ataque às instituições. A Corte Constitucional brasileira, como guardiã da Constituição, atuou com altivez e independência na observância e concretização dos comandos constitucionais. Mas é sempre preciso toda atenção,
a democracia e suas salvaguardas institucionais devem ser, dia a dia, cotidianamente, defendidas. Por isso, cabe a todos nós a máxima vigilância e defesa dos valores constitucionais e democráticos. Por isso, eventos e encontros como este, em que se celebra o centenário do Tribunal Constitucional da Áustria, nos conclamam a relembrar a história, os sucessos e os reveses ocorridos. Para quê? Para que possamos permanecer vigilantes e aguerridos na defesa diuturna dos valores constitucionais e das instituições democráticas. Parabéns, parabéns por este evento. Gracias. Después de esta introducción en la trascendencia de este primer tribunal constitucional en el mundo, que si bien es cierto, meses atrás, en febrero, fue primero el checo, pero del 1 de octubre, la Alta Corte Constitucional Austriaca fue de gran trascendencia, nos hizo usted un gran avance, o realizó un gran avance en relación a la importancia. Preguntarle a usted, ministra, ¿cuál ha sido la trascendencia a 100 años del Tribunal de la Alta Corte Constitucional Austriaca? En primer lugar, saludarlo a usted, Jesús, y también saludar al ministro. Un gusto de estar con ustedes. Siento integrarme un poco tarde en cuanto a la hora, pero se debe a que hemos estado sesionando más rato de la habitual. Así que, en primer lugar, saludarlos y, por supuesto, agradecer esta invitación que me parece muy interesante y muy valiosa. Bueno, yo creo que hay tres cosas muy importantes que debemos destacar sobre este aniversario de los 100 años de los tribunales constitucionales en relación con el Tribunal Constitucional Austríaco. Lo primero que me gustaría decir es que ese tribunal es el resultado directo del pensamiento de Hans Kelsen, y de ese punto de vista manifiesta algo que resulta novedoso y que va a cambiar absolutamente el criterio del derecho, en el sentido de considerar que no solamente desde el punto de vista de los principios la Constitución es superior a la ley, sino desde el punto de vista práctico, y en otras palabras se puede obtener efectivamente la cautela de los principios, de los derechos y de todas las normas que aparecen en la Constitución directamente frente a la ley. Y esa realización que hace este tribunal me parece que es absolutamente fundamental, porque va a ser una piedra angular respecto de los tribunales que posteriormente van a aparecer, entre los que se encuentran también algunos de nuestro continente. Luego eso sería lo que me gustaría primeramente destacar, y además también recalcar que este es un tribunal que nace entre guerras, que tiene que suspender varios años su funcionamiento, pero que después de la Segunda Guerra ya puede retomar este funcionamiento y efectivamente transformarse en un tribunal señero que, como decía antes, va a ser ejemplo para otras cortes internacionales del mundo. Retomamos la conversación con el doctor José Antonio Díaz Toffoli. Ministro, en este sentido, la trascendencia que tiene la magistratura en específico, ya avanzó usted con lo que representa el Supremo Tribunal Federal de Brasil. ¿Cómo ha trascendido en la magistratura constitucional en nuestra región? Como disse, temos doble rol. Somos Corte Constitucional e, ao mesmo tempo, somos também o vértice, a última instância da jurisdição de todo o país. Por isso, temos volume muito grande de casos para julgar. Temos hoje uma quantidade de 26.000 processos pendentes de julgamento em nossa corte, e todos os anos chegam à corte em torno de 60.000 processos. Então, é volume muito grande. No ano de 2019, ano passado, foram quase 18.000 decisões colegiadas, coletivas.
además de las decisiones individuales. Entonces, es un trabajo para 11 muy grande, muy largo. Felizmente, nesta época de pandemia, temos 95% destes 26 mil casos já em sistema eletrônico, todo eletrônico. Com isso, se facilitou muito o trabalho de todos os juízes e assessores e de todos os colaboradores da Corte, e também do sistema de justiça, por parte da Fiscalia, dos advogados, defensores públicos e também da advocacia pública. Então, nós criamos, logo em março, a Corte Virtual. E desde então, fazemos sessões por videoconferência, como estamos aqui neste momento, e também sessões de maneira virtual absoluta, onde os fiscais, o procurador-geral e os advogados, eles encaminham suas ponências por meio digital. E todos os 11 juízes vão lançando seus votos durante um período de 6 dias úteis. E com isso temos conseguido realizar uma produtividade maior até do que em tempos anteriores à pandemia. E também temos realizado as audiências com os advogados e com as partes, todo através desse sistema de distanciamento, através desse sistema digital de videoconferência. De tal maneira, nosso sistema na Corte Constitucional, mas, ademais, também em todo o judiciário brasileiro, temos em todo o judiciário brasileiro 80% de todos os processos que estão digitalizados. Então, isso facilita muito para este momento tão difícil pelo qual todos nós passamos. Ministro José Antonio. Ministra Ángela Vivanco, estábamos hablando primeramente pues, de la importancia de lo que está precisamente en la misma jurisdicción constitucional, el tema de encontrar este control concentrado a través de tribunales constitucionales especializados, de la idea de Hans Kelsen, independientemente de lo que pudo aportar en su momento Jelinek, Sieyes, etcétera. ¿Cuál ha sido la importancia de la Corte Suprema de Chile para la región, para América Latina, doctora? Jesús, en primer lugar me gustaría contarles cómo es el sistema de justicia constitucional en Chile, porque nosotros tenemos un sistema mixto. Tenemos por una parte un tribunal constitucional que está encargado fundamentalmente del control normativo, tanto de las leyes como también de algunos decretos. Ese control normativo se hace tanto ex ante como ex post. Y tiene entonces este tribunal especial que está creado en Chile desde 1970 en una reforma constitucional de la Constitución de 1925 y que fue retomado en la Constitución del 80 y volvió a tener vigencia. Ese es un organismo especial que el control que hace, como le decía yo con anterioridad, es un control normativo, fundamentalmente. Y por otra parte está la Corte Suprema, que es el organismo más alto del Poder Judicial chileno, y la Corte Suprema tiene atribuciones constitucionales por la vía de que es la Corte Suprema, como segunda instancia respecto de las Cortes de Apelaciones, la que conoce de todo lo que son las acciones cautelares de derecho. Llámese el recurso de amparo, el recurso de protección. En consecuencia, a diferencia de los tribunales constitucionales que concentran todos ellos, o cuando a veces las cortes ordinarias tienen todas las atribuciones constitucionales, nosotros estamos divididos de este punto de vista. Y la sala en la que yo estoy, en la Corte Suprema, que es la tercera sala, es la que tiene precisamente a su cargo
esta tuición de las acciones cautelares. Y tal como nos comenta el colega de Brasil, durante este tiempo que a propósito de la pandemia se ha producido esta situación tan compleja para que los tribunales puedan trabajar desde el punto de vista presencial, y también se ha producido una complejidad para las partes, nosotros desde el 20 de marzo estamos trabajando íntegramente por Zoom, por este mismo sistema telemático en el cual nos estamos comunicando ahora, y las partes también pueden alegar por Zoom, los relatores vienen con sus causas por Zoom, y eso ha permitido no interrumpir entonces el sistema de administración de justicia. Y nosotros tenemos una gran cantidad de causas porque el Tribunal Constitucional, como es control normativo, es un número más medido de causas las que tienen ellos, pero nosotros, como vemos las acciones cautelares, estamos viendo dentro de los 5 días a la semana que la sala trabaja, más o menos entre 30 y 50 recursos de protección cada día. O sea, podemos llegar a 250 en la semana, por ejemplo. Entonces, una gran cantidad, y de ese punto de vista hay que también tener presente que en Chile existen algunos procedimientos contenciosos administrativos, pero no existen tribunales netamente contenciosos administrativos, ni tampoco existe un procedimiento general contencioso administrativo, lo cual hace que muchas de las personas que tienen temas relacionados jurídicamente con la administración opten por ir o acudir a la Corte de Apelaciones y luego Suprema en apelación por la vía del recurso de protección más que por el contencioso administrativo. Así que eso también nos recarga muchísimo el trabajo, pero afortunadamente, pese a los problemas que hemos sufrido por esta pandemia, hemos podido operar con esta red telemática que ya estaba implementada con anterioridad, pero estaba implementada para las personas de regiones que tenían dificultades para venir a Santiago a alegar sus causas. Y esto nos sirvió muchísimo porque cuando empezó este problema pudimos trasladar todo nuestro trabajo a hacer trabajo telemático sin tener que armar el sistema, porque el sistema afortunadamente ya estaba armado. Mira, todo lo que hemos encontrado de Chile ha sido vanguardista en todo este tema de digitalización judicial. Nos ha tocado hoy la suerte con la ministra, estuvimos por ahí con el director de Defensoría Pública del país, y la verdad, mi respeto, es un gran trabajo. Ministro Díaz Toffoli, en este sentido, para cerrar, pues ya vemos las diferentes modalidades, formas que se adquieren en estos desafíos del derecho procesal constitucional, la magistratura constitucional, salas constitucionales. Ahorita se va a integrar una miembro de la Sala Constitucional de Paraguay, Supremas Cortes, tribunales constitucionales formales y materiales. ¿Cuáles son los desafíos y las vicisitudes, sobre todo y tomando en cuenta esta pandemia que no sabemos cuándo concluye, de la magistratura constitucional? Vamos a hablar específicamente de nuestra región. Eu penso que o grande desafio que passamos como cortes constitucionais no mundo contemporâneo é exatamente a dificuldade de outras instituições ou mesmo de outros poderes chegarem a consensos e chegarem a decisões que não sejam posteriormente judicializadas. Em nosso país, no Brasil, há uma alta judicialização da política. Em que sentido? Uma lei é hoje aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente. No mesmo dia já tem ações de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal, por parte daqueles que perderam, que não lograram êxito em suas proposições legislativas. São os próprios partidos políticos que são autores e demandam 20% de todas as ações diretas de inconstitucionalidade em nosso país. Na prática, aquilo que a política decide acaba tendo que ter uma terceira volta no judiciário. Eu penso que o grande desafio, portanto, da Corte Constitucional no momento atual
é exatamente saber agir, saber atuar e saber decidir na defesa da Constituição, mas também respeitando o voto democrático, respeitando aqueles que foram eleitos democraticamente pela maioria, seja no executivo, em todas as esferas da federação, do município à presidência, seja no legislativo, também em todas as esferas da federação, desde o município até a União. É evidente que um dos grandes papéis fundamentais, respeitando as maiorias democráticas, também é um rol da Suprema Corte de não deixar, não permitir que as minorias sejam discriminadas. Então, eu penso que é esse balanço que é fundamental e o grande desafio da jurisdição constitucional. El hablar precisamente de esos estatutos de minorías, el trabajo del activismo por parte de las Cortes, porque luego se generan precisamente las dictaduras de las mayorías, y muy importante hoy en nuestra América Latina, qué interesante tener gente tan brillante como ustedes, pasar estas 12 mesas, la verdad da gusto, y quisiera uno que nunca terminaran, esa es la realidad. Doctora Ángela Vivanco, después de esta importante también participación del doctor Díaz Cojoli, este tema de la tutela multinivel que se viene dando precisamente en América Latina, hoy este diálogo jurisprudencial, quisiera entrar con usted, estoy muy contento, estoy emocionado, este diálogo judicial que se da. ¿Cómo se da en Chile? ¿Cómo se da este tema del control de la convencionalidad, todo el tema de la inconvencionalidad por omisión? ¿Cómo se dan estos temas en una corte tan desarrollada como la chilena? Nosotros tenemos una situación un poquito compleja en cuanto a nuestra Carta Fundamental, porque nuestra Constitución en su artículo 5 dice que la soberanía del Estado tiene límite en los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y agrega que esos derechos están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que Chile ha ratificado y que se encuentran vigentes. Esa frase uno podría pensar que es de alguna manera el basamento del control de convencionalidad, pero hasta cierto punto lo ha sido porque nuestra Constitución, a la vez que establece lo que yo le menciono, no establece un sistema de incorporación automática de los tratados, hacer pensar que directamente la misma Constitución establece que son Constitución material. Entonces quedan las dudas, ¿no?, de dónde exactamente se insertan los tratados internacionales dentro de la relación de fuentes que tiene nuestra Constitución. Y de ese punto de vista hay distintos criterios, y el Tribunal Constitucional, que yo les comentaba que hace el control normativo, ha sido siempre de la opinión que los tratados internacionales se ubican por debajo de la Constitución y por encima de la ley. Y en consecuencia que no se puede alterar el régimen de la Constitución mediante un tratado internacional por más que se le haya aprobado y que se encuentre vigente. Y eso ha contribuido a que el tema del control de convencionalidad se haya hecho más bien por los tribunales ordinarios más que por el Tribunal Constitucional, porque para nosotros es bastante claro que los tratados internacionales sobre derechos fundamentales son preeminentes respecto de la normativa legal, y también que es necesario, ¿no es cierto?, hacer los ajustes correspondientes desde el punto de vista de compatibilizar nuestra Constitución y su interpretación con los tratados internacionales. De hecho, en específico, se dictó hace poco tiempo una sentencia muy importante en el caso chileno que fue dictada por la Corte Suprema, que es la sentencia de Norín Catrimán, en que nos hacemos cargo de una sentencia de la Corte Interamericana y se declara, de acuerdo a la vulneración que había tenido el proceso penal de una persona de acuerdo al Pacto de San José, que esa sentencia no se aplica en todo el territorio nacional, sino que se aplica la sentencia de la Corte Interamericana. Pero eso es un producto del trabajo de la Corte Suprema, no del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional no ha tenido esa postura. Por otra parte, nuestra Constitución establece que cuando se hace una reforma constitucional,
Incluso se puede acudir al Tribunal Constitucional a discutir si esa reforma se compadece o no con la Constitución que está vigente. Nosotros tenemos entonces esta dicotomía, ¿no?, entre la importancia que tienen los tratados internacionales y por otra parte el examen que se tiene que hacer de las normas que se van dictando, incluso de los propios tratados que se van a aprobar o de las reformas constitucionales que se comparan con la Constitución. Y en consecuencia eso evidencia que hay una tendencia a considerar que los tratados están bajo la Constitución y no que la Constitución se adapta a los tratados. Y ese es un tema, ¿no es cierto?, que ha generado una serie de dificultades y que es muy posible, Jesús, que esto se aborde, porque en el día de ayer, mediante un plebiscito que convocó a una cantidad importante del electorado chileno, se aprobó la idea de ir a una comisión constitucional que proponga al país. Es muy probablemente que allí vamos a tener la posibilidad de tratar este tema. Qué interesante, doctora, de verdad, esto que sucedió histórico ayer con relación a esta Constitución de 1980 de Chile. Hubo una sentencia también hace poco que sirvió de apoyo a este artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en temas de salud y seguridad social con base al desarrollo progresivo de los derechos, en el caso precisamente Poblete, ¿verdad, Vilchis? En el caso chileno. Así es. Bueno, nosotros hemos tenido una importante jurisprudencia en ese sentido en la Corte Suprema, enfatizando tanto los tratados internacionales como los aspectos constitucionales asociados no solamente con el derecho a la salud, sino con el derecho a la vida, para otorgar, por ejemplo, tratamientos y coberturas que la ley no entrega. Entonces ahí también tenemos un avance netamente constitucional y asociado con los tratados internacionales de derechos humanos. Qué importante el trabajo que se ha venido generando. Bueno, felicitarle a usted, decirle también que estamos muy orgullosos. Le hemos designado también desde la Academia Mexicana de Derecho miembro honorario. Sabemos del gran trabajo que ha hecho y nos ha dado mucho gusto ir de alguna manera gestionando el proceso de selección de todas las cortes de América Latina y de Europa y haber elegido también a cada uno de los integrantes de las mesas, doctora. En este caso en concreto, quisiera aprovechar su expertise y su momento mientras escucho a la doctora Gladys. Hablaba ya el ministro, precisamente José Antonio Díaz Toffoli, de este tema del problema de la judicialización de la política. ¿Qué ha pasado en ese sentido en Chile? Nosotros, desde el punto de vista de la propia Constitución, tenemos garantizado el hecho de que el Poder Judicial es necesariamente independiente y está reconocida la independencia del Poder Judicial, tema que es muy importante. Y eso ha hecho que se busque establecer espacios distintos y diferentes entre lo que es la política pública, los distintos poderes, por un lado el legislativo, el ejecutivo y el Poder Judicial. Entonces yo creo que ese énfasis en la independencia del Poder Judicial ha sido muy importante para evitar la politización, pero a veces también es necesario que el Poder Judicial se pronuncie en materias de gran urgencia y en consecuencia nos falta el que dice, que se están metiendo en las políticas públicas, pero nosotros hemos hecho presente estrictamente en nuestros fallos que bajo ninguna circunstancia tenemos la pretensión de introducirnos en las políticas públicas, no es el papel del Poder Judicial, pero sí de considerar que las políticas públicas no pueden correr, ¿no es cierto?, o girar tan solo en torno a los recursos disponibles, que es un tema importante, pero asociado con lo anterior está que, aparte de los recursos disponibles, hay situaciones en que a veces hay extrema urgencia de necesidad de cobertura, como los temas de salud, por ejemplo, que comentábamos, y en consecuencia no se puede considerar que ellos tengan que quedar supeditados a que haya dinero, porque sería como decirle a una persona de pocos recursos o que tiene una enfermedad cara y rara, como las hay, ¿no?, que por esa razón entonces no tiene cobertura del sistema y tendría que morirse, ¿no? Entonces nosotros hemos tratado de distinguir esos planos, evitar la politización, evitar también la judicialización, o sea, que se puedan tomar medidas preventivas, pero por otro lado, cuando los temas tienen que ser resueltos por el Poder Judicial, no sé qué voy a hacer, porque no significa de ninguna manera introducirse en las atribuciones de otro poder, sino que directamente prestar la cautela que es necesaria. Muchísimas gracias, doctora. Doctora... Jesús, yo también le voy a pedir disculpas porque también tengo que seguir a otra cosa. Ya me había dicho en ese sentido. Entonces déjeme nada más cerrar, aprovecho el instante ahorita que ya se va a acomodar la doctora Gladys.
En este tema de los desafíos del derecho procesal constitucional, tenemos uno de los que usted ya avanzó, que está superándose muy bien en el caso chileno. Encontramos básicamente dentro de la magistratura constitucional el tema de la especialización y el tema de la independencia. América Latina ya dijo lo que está sucediendo en Chile y esa posibilidad, pues, de una nueva constitución. ¿Hacia dónde corremos en este desafío, precisamente en estas vicisitudes, doctora? Bueno, yo creo que son tres cosas las que seguramente nos vamos a tener que preocupar en este sentido, Jesús. Una es cómo compatibilizar estos distintos planos de los que estamos hablando. Por una parte, los tribunales ordinarios otorgando cautela y por otra parte, el Tribunal Constitucional haciendo el análisis normativo. Hasta ahora, cada órgano ha tenido sus propias atribuciones, pero a veces no es fácil compatibilizar para que enlacen perfectamente. Hay espacios de la Constitución y de la ley que no lo permiten aclarar, ¿no? Eso creo que es un tema muy importante. Por supuesto, los ajustes que usted menciona sobre el tema de los tratados internacionales creo que son un aspecto esencial. Y seguramente también analizar otros instrumentos que van a ser necesarios para otorgar una más pronta cautela y hacer más eficientes los instrumentos con los que ya se cuenta hoy día. Eso es lo que más o menos esperamos de cara a un proceso que va a durar unos 2 años, así que vamos a tener mucho que conversar hasta que eso se concrete. Perfecto. Doctora Ángela Vivanco, muchísimas gracias. Doctora Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema de Chile, un privilegio tenerla en esta mesa de cierre. Muchísimas gracias, seguiremos en contacto. Muchas gracias, Jesús. Gusto en saludarlo. Que esté muy bien. Cuídese mucho. Gracias. Igualmente por allá. Placer. Doctora Gladys, ¿cómo está? No importa, la escuchamos perfectamente. Sí, buenas tardes. Realmente es un honor para mí participar de estas jornadas en conmemoración del primer centenario del Tribunal Constitucional, que realmente ha sido un hito en todo el mundo a través de, digamos, de la inspiración a todos los continentes sobre este tribunal. Es lo que puedo decir de bienvenida en estas jornadas. Muchísimas gracias. Un gusto y lamento no poder estar en el video en persona. Lo vamos a cubrir. Lo importante es que estamos escuchándola con mucha claridad. Les presento, bueno, esta mesa ya saben ustedes, acá ya participó el doctor José Antonio Díaz Toffoli, quien es ministro y fue presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Acaba de concluir su participación la doctora Ángela Vivanco de Chile, ministra de la Corte Suprema de dicho país. Y en este momento empieza su participación la doctora Gladys Esther Barreiro de Módica, quien también hemos designado miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, y que, bueno, nos da muchísimo gusto que nos acompañe, querida doctora. Es un trabajo muy importante que se ha hecho en la Sala Constitucional de Paraguay, que ha sido un referente también en América Latina. Creo que la mayoría de los países latinos y europeos han apostado por el Tribunal Constitucional como un órgano externo, digamos, de la jurisdicción, valga la redundancia, judicial. Pero analizando la importancia de este tribunal, hay que tener en cuenta nuestra realidad en Paraguay, política, social y económica. Es por ello que nuestra Constitución, que es la del año 1992, la vigente en este momento, establece una atribución concentrada que le da a la Corte Suprema de Justicia a través de una de sus salas, que es la Sala Constitucional. Y en ese sentido, que yo soy integrante de la misma, es que entendemos prácticamente todas las normativas, a ver si están en consonancia con la Constitución, y a su vez toda la parte jurisdiccional, llámese temas de índole civil, comercial, tributaria, laboral, la niñez. Y yo a veces en tono de broma digo siempre que somos todólogos, porque tratamos todos los temas verdaderamente y vemos si es o no inconstitucional. En este sentido, ministra, evidentemente un primer tribunal constitucional en febrero de 1920, el checo, que ahora sí que nada más emitió una sentencia, el de mayor trascendencia del 1 de octubre de 1920, el caso de la Alta Corte Constitucional Austriaca, y que en América Latina empezó a permear más la Corte de Garantías Constitucionales, precisamente de 1961 de España. Pero en este sentido, ¿qué tanta trascendencia tuvo este primer tribunal constitucional si tomamos como referencia al austriaco? No sabría decir la importancia o relevancia en otros países. Yo me limito a analizar desde el punto de vista de nuestra Constitución. Sí. Y así como están las cosas, lo veo un poco difícil
que apostemos a ese tribunal. Nosotros ya hemos discutido muchísimas veces y habría que más bien hacer un pacto amplio, político, jurídico y hasta social, diríamos, para darle la importancia. Un tribunal superior, o mejor dicho, como lo están planteando, un tribunal constitucional, sería un órgano extrapoder. ¿Quiénes lo integrarían? Y aquí en Paraguay, hasta hoy, los órganos que son extrapoder tienen mucha relevancia política. Por ejemplo, le doy dos ejemplos, lo que sería el Consejo de la Magistratura, que escoge a los jueces, y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que más bien, digamos, estudia el buen desempeño o no de los jueces y que normalmente puede apuntar a una remoción. Yo formo parte también por la Corte de este Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Entonces, nosotros hablábamos hace algunos días hemos hablado con muchísimos jueces y magistrados y ministros constitucionales y a la vez con expertos en historia constitucional, pero específicamente con Néstor Pedro Sagüez, de cuál sería la mejor forma que podría adoptar la magistratura constitucional. Y dijimos, bueno, de acuerdo a cómo se dé en el país. ¿Qué tan importante ha resultado precisamente la adopción de la Sala Constitucional en Paraguay, doctora? Sí, muy importante. Como le dijera anteriormente, en todas las constituciones anteriores, sí se habla de la división de los poderes y en ese sentido la Corte Suprema, un poder autónomo, autárquico, tiene todas las facultades de, a través de, en este caso, de la Sala Constitucional, para resolver los puntos o normas con la diferencia que no es erga omnes, la diferencia de otras constituciones, es inter partes. ¿Qué se entiende eso? De que solamente por una acción particular es válida. O sea que nosotros tenemos dos condiciones. Cuando se trata de normativas, aplicamos, mejor dicho, declaramos la inaplicabilidad de la norma. Pero cuando es un caso de jurisdicción, un caso de un tema en litigio que llegue a la Corte Suprema por una acción de inconstitucionalidad, ahí sí decretamos la nulidad. Esas son las grandes diferencias en uno y otro. Y hasta hoy, pues, ha resultado. Lamentablemente, las leyes, a pesar de ser de un poder diferente y hay una interrelación, hay una supremacía que es la Constitución, y esa supremacía la propia Constitución da a la Corte Suprema a través de su Sala Constitucional para dirimir, digamos, esas incongruencias con la Constitución. Perfecto, doctora. En este sentido y de avanzada, ahora con el tema de pandemia, con la carga de trabajo, todos estos desafíos, el desafío de la independencia del Poder Judicial, el desafío precisamente de la especialización de la magistratura constitucional, en lo personal y con su vasta experiencia, doctora Gladys, ¿qué considera usted que son los mayores desafíos y las vicisitudes de la magistratura constitucional en este momento? Bueno, yo creo que en este momento pasa por cuestiones electorales. El tema de las elecciones, ya sea a nivel de municipios, las municipalidades, como llamamos acá en Paraguay, o como las futuras elecciones generales, que ya empiezan las internas, pues yo creo que vamos a tener mucho trabajo con la disconformidad, por supuesto, de aquellas personas que consideran que no se adecuan los procesos o los trámites de acuerdo a la Constitución, muchas veces infundadas, generalmente son infundadas. Bueno, eso yo veo que vendrá un aluvión de casos en materia digamos, electorales. Por el momento es lo que yo veo con mayor preocupación, digamos, para nuestra sala. Doctora, en este sentido, la adopción de una sala constitucional, como el caso de Paraguay, de Venezuela, de Costa Rica, el caso nicaragüense, el caso de El Salvador, ¿genera complicaciones en el tema del control de convencionalidad? Bueno, en cuanto al control de convencionalidad, yo puedo decirle que todos los jueces en general, al aplicar una sentencia, lo tiene como principio. Lo tiene como principio, no hace falta que llegue a la Sala Constitucional. Eso es un principio que todas las instancias pueden aplicarlo, o sea que eso no traería problemas, ¿verdad? Sin ningún inconveniente, aplicarían
tienen un control natural sobre lo que se está discutiendo por el control de la convencionalidad. Sí, porque veíamos hace algunos días el tema de la ley de jurisdicción constitucional del 89 en el caso de Costa Rica, y sí había algunas complicaciones en este sentido. Entonces, quiere decir que el diálogo jurisprudencial, el diálogo judicial, tanto vertical como horizontal, es también muy importante en Paraguay. Es así mismo, así mismo. Además que hay que tener en cuenta que por control convencionalidad, es cierto, está en un segundo plano después de la Constitución, pero cuando se trata de convenios internacionales que pueden ser aplicados, pues está en segunda línea, sobre las leyes naturales, sobre las leyes locales, por decirlo así. No está al nivel constitucional. Sí, hay demasiadas normas y que cada juez puede evaluar. Es más, todavía existe un procedimiento que el Código Procesal Civil del año 89, anterior a la Constitución 92, permite a los magistrados ir en consulta a la Sala Constitucional sobre la aplicación de una norma en un conflicto determinado. Yo personalmente y mis fallos desde que he ingresado a la magistratura hace 10 años, digo que no es la forma de recurrir a la Sala Constitucional. A mi criterio, esa norma ha sido derogada por la Constitución del 92, que establece claramente 2 vías para llegar a la acción de constitución, perdón, a la Sala Constitucional, a través de una acción o de una excepción de inconstitucionalidad en un caso determinado en que el juez consulta si la norma que va a aplicar es o no constitucional. Yo digo que la Sala Constitucional no tiene potestad de consultas. O aplica directamente en una acción particular o a través de una sección antes de que salga la sentencia, discutir o no si esa norma que va a ser aplicada a pedido de una de las partes, por supuesto, puede ser válida. Eso es el único camino para mí. No todos mis colegas piensan así, pero bueno, es una disidencia que mantengo. ¿No? Sí, que como por ahí decía en Europa, que una vez que se integre de diferente manera, si es un voto precisamente diferenciado y razonado, pues se pondrá a convertir en jurisprudencia. Doctora Gladys, ¿de qué procesos constitucionales conoce la Sala Constitucional? Mire, como yo le dije, somos todólogos. Yo no sé si los abogados, a través de sus clientes, por tratar de obtener una sentencia final favorable a ellos, llegan como tercera instancia a la Sala Constitucional. Entonces nos vienen de todo. Cuando es jurisdiccional, todo, cualquier caso civil, comercial, penal, ¿verdad?, laboral, de la niñez, de la información pública en general, cualquier conflicto que ha supuestamente terminado en una segunda instancia ante la Cámara o Tribunal de Apelaciones, pues llega hasta la Corte Suprema, lo cual implica todo un sistema un proceso hasta burocrático de dar respuesta a eso, y eso lleva tiempo. Yo le comento como un dato así estadístico, estamos a lo mejor no resolviendo, pero ingresan por lo menos 1000 causas de inconstitucionalidad al mes. Y muchas veces nos preocupa porque somos 3 los llamados ministros de la Sala Constitucional los que tenemos que entender. Tenemos que ver la admisibilidad o no de la acción y hacer todo el trámite. Y luego a veces consideramos que podemos rechazarlo en límite, pero es todo un proceso. Y como le digo, no, los abogados, hay temas, por ejemplo, laborales, que en la segunda instancia termina ya, no viene hasta la Sala Constitucional. Y se creó una doctrina de arbitrariedad. Entonces, cualquier sentencia que ya no debería, porque está confirmada en 2 instancias, no debería llegar a la Sala Constitucional, plantean bajo pretexto que fue arbitraria la decisión de la Cámara de Apelación. Entonces, es algo que no termina nunca. Yo preferiría realmente cambiar el proceso de cómo llegar a la Sala Constitucional, porque hasta ahora nos regimos por el proceso civil, que es del año 88, como le dije yo. Quizás por ahí tengamos una mejor normativa para ver cómo facilitar las cosas, pero es imposible. Creo que es la sala, de las 3 salas que conforman la Corte, la primera es la Sala Civil Comercial,
la segunda, la penal contenciosa administrativa, y la tercera, constitucional. Y vienen, como le dije, de todos. Por cualquier motivo, llegan a la sala constitucional. Doctora, Quizás sería como en Estados Unidos. Yo pienso así, de que primero sean algunos los abogados especializados que lleguen sus casos a la corte, y también qué causa podemos resolver en la corte, no como estamos ahora, lamentablemente. doctora, este problema del cúmulo de trabajo, de que se accese tan fácilmente en el tema de admisibilidad, es un desafío muy delicado, ¿no? Esta sobrecarga de trabajo en la sala constitucional, sí, que es tan importante. Y no solo eso, quiero nomás recalcar también que por alguna excusación tenemos que integrar las otras salas, y tenemos un orden, nos vienen de la sala penal, porque se excusaron los ministros por alguna razón, tenemos que integrar a alguien, uno de los miembros de la sala constitucional, o de la sala civil, o sea que no solo son nuestras causas naturales, por decirlo así, sino también de las otras salas, lo cual recarga mucho más en nuestro trabajo. Qué difícil, ¿no? ¿Cómo lo logran? Yo admiro mucho el trabajo en las salas constitucionales. Yo veo gran trabajo en varias salas constitucionales de América Latina, pero ¿cómo puede solventarse eso? Digo, es inhumano. Yo sé de la capacidad que tienen ustedes, de los perfiles precisamente del proceso de especialización en la magistratura constitucional, pero sí, ¿cómo se logra esa gran efectividad en la sala constitucional con este grave problema y este grave desafío, doctora? Constantemente los abogados nos acusan de morosos, pero dentro, yo le digo, al final somos seres, no sé, más que robots, porque tenemos que hacerlo y en el momento exacto, especialmente penal, eso es lo que nos urge muchas veces. Hay, digamos, audiencias donde los juicios se tienen que desarrollar, juicio oral, y plantean una sesión de inconstitucionalidad para atajar ese juicio. Y tenemos que resolver, y para nosotros las 24 horas estamos de alguna manera firmes para resolver cuando es un caso urgente. No hay turnos en este caso. Sería importante en este sentido generar una reforma constitucional, y hay por ahí unos de los desafíos del derecho procesal constitucional, hasta un código procesal constitucional, doctora Gladys. Sí, en eso sí, yo estoy plenamente de acuerdo de elaborarse un código de procedimiento constitucional, porque no pueden aplicarse las mismas normas de las otras materias, civil, comercial, laboral, lo que fuese. Tenemos que tener nuestro propio procedimiento. En eso sí estoy de acuerdo, y quizás podamos ver, hay una comisión de reforma de la Constitución en este momento, y bueno, hay que ver cómo van su trabajo, abarcan tantas cosas a la vez. Una reforma total a la Constitución va a llevar tiempo, quizás por el lado de legislativo podamos conseguir con algunos legisladores que se interesen sobre el tema. Pero a ellos solamente les interesa cuando hay tema electoral, eso sí. Ministra, pues es que sí es importante. De hecho, el primer Código Procesal Constitucional del mundo que se conoce para muchos es el de Sergio Díaz Rich, un gran amigo de Tucumán, el Código Tucumano. Yo difiero, yo también siento que el primero fue en el 89, la Ley de Jurisdicción Constitucional. En el caso de Costa Rica, luego vino el peruano, y ahora el boliviano, y pues bueno, valdría la pena que también que ha trabajado en el caso paraguayo, pues generar algo. Usted que es muy inquieta y que verdaderamente le gusta y conoce el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional, pues generar después en Paraguay con la Academia Mexicana de Derecho algunas mesas de análisis con varios de los gestores de los códigos procesales constitucionales. Sí, quizás podríamos tener alguna videoconferencia ya en forma particular y tratar directamente este tema a través de ustedes, que son los realmente capacitadores, vamos a decirlo, y que nos obligue, en fin, a intercambiar ideas y tratar de presentar o algún proyecto de modificación del Código Procesal para que tengamos uno especial, o, ¿por qué no?, apuntar a un tribunal constitucional. Yo no estoy ajena a eso, de que sea exclusivamente, y sobre todo de que las normas, cuando son declaradas inconstitucionales, sean para todos, erga omnes, sí, claro, que es lo que no tenemos. Entonces estamos fallando, de una manera de decir, nuestros votos sobre las mismas situaciones, pero partes diferentes, pero tenemos que decir cada vez, no, esto es inconstitucional, y se repite muchísimas veces por la misma situación. Y cuanto que a lo mejor hasta podría sancionarse una ley que arregle este problema, ¿verdad?
es lo que pienso. Ministra, en este sentido, ¿quién elabora el proyecto en su momento y quiénes lo votan en la sala? Bueno, nosotros tenemos, una vez que se presenta en secretaría, se hace llegar al presidente de la sala, que cada año se elige. Y ahí él decide, en primer lugar, ver si digamos, conjuntamente con el secretario o secretaria de la sala, ver si la admisibilidad es posible y se puede elaborar ya un proyecto de admisión. Si es un proyecto de admisión o puede ser ya un rechazo in limine porque no se dan las condiciones, pues entonces pasa a los demás ministros. O sea que los 3 ministros de la Sala Constitucional tenemos que admitir o rechazar in limine. Y si admitimos, pues tenemos que hacer el procedimiento de darle traslado a la Fiscalía General y una vez que tengamos su dictamen, pues procedemos a la votación. Y ahí es donde hay un sorteo. ¿Quién es el preopinante? Okay. Entonces, seguimos el orden. El 1, 2, 3. Perfecto. Esa es la forma de elaborar una sentencia, digamos. Y la votación nada más son los miembros de la sala, obviamente. Sí, salvo que por la importancia del caso, cualquiera de nosotros, inclusive otro ministro de otra sala que considere muy importante la causa, pueda pedir la intervención del Pleno de la Corte. Es decir, que ese tema lo decidan los 9 ministros de la Corte Suprema. Puede darse. Se puede dar. Sí, lo que llamamos que el Pleno de la Corte decida. En este sentido, ¿no podría ser en un momento dado que en ese caso muy específico donde lo vote precisamente completa la Corte, la sala en ese momento actúe solamente como una sala de proyecto? No, de proyecto y de decisión. Eso tenemos los 3 ministros. Claro. Depende mucho de la importancia del caso. Y le voy a dar un ejemplo. Sí. Tenemos una ley de transparencia. Y pasa que hay un organismo llamado Contraloría, donde todas las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, incluyendo nosotros los ministros, pasan por sus manos. O sea, hay que presentar obligatoriamente. Y siempre ha sido una cuestión hasta secreta, diríamos, y ahora con esta ley de transparencia se ha solicitado la publicación de todas las declaraciones juradas de todos los funcionarios. La vez pasada fue desde el año 98 al 2017 y el Pleno de la Corte entendió que habría que dar esa información. Eran más de 1.500 declaraciones juradas que habría que poner en la página web de la Contraloría. La verdad que causó mucha roncha hablando así esa disposición de la Corte. Y bueno, esos son temas, digamos, bastante críticos, diría yo. Claro. Claro. ¿Hacia dónde corre la magistratura constitucional? ¿Hacia dónde va la magistratura constitucional hacia futuro con toda esa experiencia que tiene la doctora Gladys Esther Barreiro de Módica? ¿Hacia dónde va hacia el futuro? ¿A seguir consolidando esta sala constitucional o, como decía usted, a formar un tribunal constitucional? ¿Cómo lo ve en este momento usted, ministra? Yo pienso que no están los planes de los legisladores ni siquiera de la sociedad tener un tribunal especial del carácter de lo que estamos hablando, un tribunal constitucional. No está así, más bien quizás refuerce el procedimiento y seguir manteniendo el control la Corte Suprema de Justicia. Qué importante es tener a alguien de su capacidad y ver las necesidades que tiene nuestra América Latina, en este caso generar un código procesal constitucional, por lo menos fortalecer la sala constitucional en este sentido, que no exista, pues no sé, esta sobrecarga de trabajo que es verdaderamente inhumana, porque son muy capaces, se viene este proceso de perfeccionamiento, de especialización de la magistratura constitucional, pero humanamente es imposible resolver tantos asuntos que llegan y los que se puedan admitir precisamente en el caso de la Sala Constitucional de Paraguay. Pues es un privilegio haberla tenido con nosotros, querida ministra. Es muy importante tener gente tan capaz, que ya hemos cubierto toda América Latina en estas 12 mesas de jueces, magistrados y ministros constitucionales de América Latina, expertos muy importantes en la historia constitucional de todo el mundo.
y que bueno, hoy cerramos, se genera esta mesa de cierre con la doctora Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema de Chile, el doctor José Antonio Díaz Toffoli, quien fue presidente y es precisamente ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, y hoy cerrando esta extraordinaria mesa con la querida ministra, la doctora Gladys Esther Barreiro de Módica, quien es precisamente ministra de la Corte Suprema de Justicia de la República de Paraguay e integrante de la Sala Constitucional de Paraguay. Qué gusto tenerla aquí y tenerla hoy como miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Muchísimas gracias a usted y a todos los demás magistrados que han estado prestando atención. Ha sido, como le dije anteriormente, un honor haber participado y espero serlo siempre en el futuro también. Muchas gracias, doctor Jesús Naveja. Sí, sería interesante después que con usted hiciéramos algunas importantes disertaciones y mesas en relación a este tema, sobre todo de los efectos de las sentencias y de un código procesal constitucional. Muchísimas gracias, mi cariño, mi respeto y mi admiración para los tres. Y despedimos hoy esta importante mesa de este Congreso Internacional con motivo del centenario del primer Tribunal Constitucional en el mundo, donde nos acompañaron la doctora Ángela Vivanco de Chile, ministra de la Corte Suprema de Chile, la doctora Gladys Esther Barreiro de Módica, ministra de la Corte Suprema de Justicia de la República de Paraguay e integrante de la Sala Constitucional Paraguaya, y el doctor José Antonio Díaz Toffoli, quien fue presidente y hoy es ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Muchísimas gracias a todos y pues hoy cerramos este importantísimo congreso. Después generaremos las memorias que habrán de editarse en varios países, pero de verdad tuvimos a varios de la gente de la magistratura constitucional en el mundo más importante y a un gran número de los mayores expertos de historia constitucional. Fue un gran ejercicio este mes de octubre, que a partir del 1 de octubre de 1920 se genera esta alta Corte Constitucional Austriaca. Muchísimas gracias.